Hablamos con Carmen Ruiz, ella es profesora de Sociología de la Universidad de Jaén y formadora en el sistema Biogen a Fuerzas de Seguridad. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Llevamos hablando de ello ya días, sobre todo después de ese diciembre negro. Ahora con estos primeros casos de enero, son muchos en muy poco tiempo. También le quiero preguntar a usted qué está fallando. Usted que trabaja también formando en el sistema de protección a las víctimas y de seguimiento de la violencia de género. Bueno, yo creo que en este sentido tenemos que ver dos partes, ¿no? Antes escuchaba a un compañero que, dentro de la tertulia, ¿no? Escuchaba a un compañero que decía que cuando llega la justicia es porque el problema social no se ha atajado en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que el problema es que vivimos en una cultura machista y que, por tanto, cuando vemos estos asesinatos estamos viendo la cúspide. Estamos viendo las consecuencias de una conducta, las consecuencias de una cultura que tiene que ver con el machismo y con el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y por tanto es muy importante la prevención dentro de lo que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay y dentro de la Ley 1/2004 que ya se ha cumplido 18 años de su aprobación, una de las patas fundamentales tenía que ver con la prevención de esa violencia no solo desde la escuela y desde la familia, sino desde los medios de comunicación. El otro día veía un titular del asesinato de la mujer en el puerto de Santa María de un medio de comunicación que me parecía terrorífico. ¿Cómo puede ser que después de 18 años sigamos teniendo titulares en la maté porque era mía? Esto no es posible, es decir, esto no es respetable, esto no es rigor científico ni periodístico, ¿no? Eso por una parte. Y después por otra, pues sin duda falta una coordinación. Algunas de las mujeres que han sido asesinadas tenían una denuncia previa y, por tanto, un sistema que no las ha protegido. Y en esto no solo hay que formar a cuerpos y fuerzas de seguridad, sino a toda la sociedad y a todas los profesionales que trabajan en este ámbito y tener mejor coordinación, porque muchas veces el duplicar recursos puede incluso faltar o puede incluso no ser bueno para reparar el daño en la mujer. Yo creo que no hay de qué duplicar recursos, sino tener recursos que sean eficaces. Y para eso tenemos el Pacto de Estado, la ley, la estrategia de prevención de violencia que se ha aprobado en noviembre del año pasado. Es decir, tenemos muchas estrategias, tenemos en lo alto una legislación fundamental que antes os escuchaba con la ley del solo sí es sí. Creo que es fundamental la legislación con los posibles fallos que pueda tener. Pero bueno, tenemos que avanzar en este sentido y tiene que haber una coordinación para que ninguna mujer que haya asistido a un recurso de violencia sea asesinada. Es que esto no es entendible. A estas horas, mientras estamos hablando con usted, está reunido el ministro. Bueno, se incorporará en breve, porque está en el Consejo de Ministros, se incorporará en breve a ese encuentro con fuerzas policiales que se produce hoy, se produce mañana, para intentar mejorar los protocolos. Falta formación a todos estos profesionales, eso por un lado. Por otro, el tema de poner el foco en los reincidentes y en avisar, advertir a las mujeres sobre sus parejas actuales, ¿cree que es posible? Vale, en relación a la primera yo creo que hay formación, pero bueno, es decir, yo llevo 22 años trabajando en este ámbito de la violencia de género y yo creo que es muy importante que veamos que hay gente que está muy formada y hay gente que no está formada o que está poco formada. Hay que seguir formando porque todo lo que son el personal que trabaja en Biogen o el personal que trabaja en los protocolos de salud, el personal va variando y por tanto tiene que haber una formación que vaya actualizando a los profesionales y a las profesionales de lo que va ocurriendo. Eso en torno a lo primero. Creo que hay que seguir trabajando en la formación y en la capacitación. A veces escuchamos en los medios de comunicación a gente que habla muy abiertamente o muy libremente, diría yo, del tema de violencia de género. Hay que tener mucho cuidado con este tema, hay que formarse para hablar de este tema. Quienes estamos en este tema tenemos una alta formación y todavía nos queda más formación para actualizar todo lo que está ocurriendo. Y me comentaba la segunda pregunta de dar información sobre los reincidentes, sobre los agresores. Bueno, a mí esto me parece que yo no sabría cómo esto va a calar. Creo que sería importante, a lo mejor, como un elemento para detectar, pero también tenemos que tener cuidado. Es decir, yo conozco casos, y os lo digo por la experiencia de la investigación y del trabajo, chicas que saben
que están con un agresor, pero que piensan que a ella no las van a agredir. Es decir, que eso fue con la otra, que ya ha cambiado, que con su amor va a cambiar y que ella es la elegida para realmente convertir al monstruo en un príncipe. Cuidado en entrar en todo eso, porque podemos caer en el error de, bueno, ya sabía, podemos caer en el error de culpabilizar a las víctimas. Usted ya sabía que era un agresor. Y usted ya sabía que era un agresor porque nosotras y nosotros se lo habíamos dicho y usted aceptó estar con el agresor. Yo creo que esto puede traer también consecuencias incluso para las propias víctimas. Pues Carmen Ruiz, profesora de Psicología de la Universidad de Jaén, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotras. Pues es importante esto último que dice sobre si facilitar esa información puede luego recaer la culpa sobre nosotros ya hemos advertido, claro. Ya tenía usted la información de que este sujeto no era de fiar. Yo estoy mucho con lo que acaba de decir Carmen Ruiz, porque al final es revertir la responsabilidad a la víctima, que también es responsable, quiero decir, que no es que sea responsabilidad tuya, pero claro que lo es, pero porque es tu vida personal y claro que es parte de tu decisión si sales de ahí, si no, pero es quitarse la responsabilidad que tienen que tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tiene que tener la Administración de Justicia y los servicios sociales e incluso los sanitarios, y volvérsela a retribuir otra vez a la víctima. Siempre estamos con lo mismo. Yo creo que está fallando, que está muy bien denunciar, claro que hay que denunciar y hay que seguir diciendo que el 016 es el teléfono para denunciar y animar a todo el mundo a que lo haga. Pero si decimos eso, a la vez luego tenemos que ser eficaces. ¿Qué hacemos desde la denuncia hasta que haya una sentencia judicial y hasta que haya una capacidad de protección que es irreal? Y aquí lo hemos denunciado un montón de veces porque no hay los suficientes agentes policiales para tantas víctimas y tantas órdenes de alejamiento. Hay 43.500 mujeres en España con una orden de protección judicial. No hay tanta policía ni tanta guardia civil para proteger una a una a las 43.000 mujeres. Hay 3.000 mujeres con pulseras telemáticas para vigilar, un nivel de agresión alta para vigilar que no les ocurra nada. O sea, no podemos estar solo, creo, centrándonos en los actos concretos de violencia de género, del mismo modo que en el pacto de Estado que había contra el terrorismo era un pacto de Estado general contra el terrorismo, no solo con los actos terroristas, sino de unidad de las fuerzas políticas, de prevención, y no podemos ocurrir que aquí, en este asunto, primero el pacto de Estado no se cumpla y que se haga solo sobre los casos de violencia y no sobre el machismo estructural que existe en la sociedad. No puede haber partidos políticos negacionistas de la violencia de género, porque ocurre lo que ocurre, que los jóvenes entre 19 y 25 años, hombres, son los que más votan a Vox, y Vox es un partido que niega que exista la violencia de género. Y yo creo que esto debería ser la agenda prioritaria del gobierno PSOE Unidas Podemos y no lo está haciendo. No sé por qué no entra como principal asunto, pero realmente no. Y ni en prevención, ni en difusión, y seguiremos viendo mujeres caer año tras año. También a mí me gustaría encuadrar. Han asesinado a 49 mujeres en el 2022, pero recordar que en el 2010 fueron 73 y en el 2015 60. O sea que ha habido un repunte en diciembre, pero no quiere decir que vayamos siempre a más. A mí es que me ha costado entender a Carmen Ruiz porque estaba en estado de shock. Claro, porque es que esto de hacernos trampas al solitario no puede ser bueno. Y me refiero a que antes ha salido el señor Marlaska diciendo que hay 40.000 funcionarios en el sistema Biogen y aquello mío 33. Es decir, me está sumando la policía, la Guardia Civil, la Judicatura, la Fiscalía y unos señores que pasaban por allí. No, a ver, esta gente está en la seguridad ciudadana y en la represión de la criminalidad. Pero claro, si ahora decimos que hay 40.000 personas, claro, es que podrían tener guardaespaldas todas las mujeres amenazadas, pues son 45.000, casi podrían tener guardaespaldas. Si empezamos con que el máximo responsable del tomate, que es el ministro del Interior, se hace trampas al solitario. Exacto. Pero ¿por qué has dicho que te ha sorprendido, Carmen Ruiz? Y vamos a avanzar. No, porque estaba en estado de shock con lo que dice el señor Marlaska. Marlaska es un señor que una de sus primeras decisiones en el cargo... Él se encuentra, por ejemplo, con que en la UFAM de Zaragoza estaba al mando un inspector, corrígeme Luis Misiera, inspector, ¿no? Condenado por acoso sexual. Total. Olé, 40.000 y el del acoso sexual en Zaragoza, para el Biogen. Hombre, a ver, hay que ser más honestos
hay que ser más honestos, porque es que realmente el señor Marlaska está hablando de un problema que no existe. Con sus números mágicos nos habla de un problema que no existe. Y yo creo Podrían que ayer... tener guardaespaldas todas las mujeres si fuera verdad lo que dice este señor. Vamos a acabar ya con yo esto. creo que ayer di un titular porque no sabía de dónde salir, que es lo de vamos a informar a las víctimas sobre los reincidentes, pero... Bueno, eso ya lo había dicho, ayer se lo ratificó. Sí, lo ratificó porque no sabía por dónde ir, con ese diciembre negro en el que dio una rueda de prensa, si no recuerdo mal, hace un par de semanas. Pero en esa rueda de prensa lo que dijo es que iba a intensificar a los policías. Yo doy datos, 1.820 mujeres en Aragón en estos momentos reciben un tipo de protección. Y hay un policía para 90 en Zaragoza, un policía para 50 en Huesca y un policía para 30 en Teruel. Si esa es la estadística que existe, es decir, la que hay, no la del ministro, real, la que quiere vendernos para intentar que hace algo. Sinceramente, y hablar de esto de hablar de la reincidencia a una víctima, cuando uno habla con los que de verdad trabajan, no, permíteme, el ministro, que dará las ruedas de prensa muy bien, pero en el día a día no está, cuando uno habla con forenses, cuando hablas con abogados que llevan a víctimas de género, cuando hablas con jueces que llevan estos temas, la mayoría de las víctimas es el mismo perfil y reinciden, pero vendrán 4 maltratadores y vuelven a ir con ellos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es no meternos en decirle, ojo, que ese es un maltratador. No, vea por ella, ve en el aspecto positivo y dale un tratamiento psicológico, atiéndela. Uy, Luis Miguel, yo estoy completamente de desacuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, nada, vivamos en el... pero fijémonos en que hay 45.000 maltratadores que van contra 45.000 mujeres. No echemos encima la responsabilidad pero de las mujeres. Pero que ellas las tienes que atender, que están anuladas. Están anuladas psicológicamente. Pero que necesitan tratamiento psicológico y psiquiátrico es el abusador. Por supuesto, pero que ya están anuladas. Que ellas reinciden con... Que cuando tú hablas con... Que cuando tú hablas con una jueza, como he estado yo con una jueza aquí de violencia sobre la mujer de Zaragoza, y hablas, dice, es que tengo muchísimos perfiles de mujeres que no solo el primero ni el segundo, es que la 4ª pareja sentimental le ha pegado. Y son mujeres que están anuladas, que le ha anulado el primero y que el resto de bichos, por no decir otra cosa peor, el resto siguen aprovechándose de que está anulada. Pues tratemos a los pero, bichos. Pero habrá que tratarla a ella también para empoderarla. Son las 11:41.